Iré a buscarte a lo hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Iré a buscarte a tu infierno, allí donde quema el miedo. Iré a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro. Iré a buscarte, no temas, que en mi caída tú vuelas. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierte en ti el amor. Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino. Pondré luz en tu camino. ¿Alguna vez se preguntaron para qué vinimos a este mundo? ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué? ¿Alguna vez se preguntaron si nuestras vidas tienen algún tipo de sentido? ¿O solo la viven como pueden, como los dejan? Vivimos tratando de no pensar que en algún momento nuestras vidas se van a acabar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a lamentarte por todo eso que no pudiste hacer? ¿Vas a felicitarte por lo que sí hiciste? ¿Qué haces si mañana yo te digo que el mundo se va a acabar? ¿Qué haces? ¿Llorás? ¿O salís a tratar de lograr ese deseo que siempre quisiste y nunca te animaste? ¿Te resignás? ¿O salís a comerte el mundo? Porque para eso estoy acá, mis amigos, mis hermanos. Estoy acá para avisarles que mañana se acaba el mundo. Y les pregunto, ¿qué van a hacer esta noche? Bienvenidos a la fiesta del fin del mundo. ¿Cómo es mi mundo? O mejor dicho, ¿qué es mi mundo? Mi mundo es el lugar donde crecí. Es eso que sigue conmigo aunque lo haya dejado atrás. Esa Azul sí que era feliz. Eso hacen tus fans, Azul. Escuchan tu música chata y vacía para no escuchar su propia voz interior. Hay que reconocer que tus fiestas son buenas. Tenés en claro por qué es esta fiesta, ¿no? Porque lo único que haces es fiesta. No, la fiesta del fin del mundo. La temática, digo, tenés en claro. Es para vos. Digo, si mañana se acaba el mundo, lo único que quiero es un beso tuyo. Voy al baño. Permiso. Es notable la evolución de Noah. Se percibe en la profundidad de sus palabras, en sus acciones. ¿Vos crees que se está enamorando? Por algo postergó nuestro primer beso para que sea algo especial y no algo apresurado. Además, me organizó esta fiesta a mí.
¿Y eso? Mi misión no es tan divertida como la tuya. ¿Te parece divertido tener que enamorar a un humano? Por lo menos no tenés que fingir que sos alguien oscuro para tu misión. Para que te vayas haciendo la idea. Mañana a las 10 de la mañana tenemos una nota en familia. 12:30 firmas autógrafos en la discográfica. 1:30 un evento de madres e hijas al que tenemos que asistir. ¡Basta! Deja de gritar como una nenita caprichosa. Basta. Se terminó. Basta. Soy tu madre y soy tu tutora legal. Hasta los 18 años vas a hacer lo que yo te pida que hagas y se terminó. Qué ganas de escapar, ¿no? ¿Por qué no te callás? ¿Por qué? Si no exprimimos al máximo esta situación, mi amor, en un año no te va a conocer nadie y vamos a volver a ese pueblo mugroso. Mal no te vendría un poco de anonimato. Yo no voy a permitir que perdamos todo esto. Necesitas un respiro. ¿Y sabes dónde encontrarlo? ¿Mi mundo es todo lo que hay dentro de las 4 paredes de mi casa? ¿O es lo que está del otro lado de la ventana? Epa, ¿se te perdió algo? ¿Qué pasa? Tranquila que no muerdo, ¿eh? Ámbar. ¿La viste, Ámbar? Sí estaba acá, pero ya se fue. Vos estás viviendo acá, ¿no? Sí, algo así. ¿Y está copado? ¿Se lo ocupa? ¿Por ahora? ¿Puedo tomar? ¿En serio? ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, no te digo de ir a bailar porque no me banco esta música careta de chetos. Buena, soy de las mías. A ver, Fondia. Viene ahí. Tu mundo es todo lo que te resulta familiar, conocido, donde te sentís en casa. ¡Ey! ¿Qué hacemos con eso? Tengo sed. No, soy muy chico, dámelo. Esto vaso también, así que nos vemos. No, dámelo. Dale, anda. Uy, loco, no me banco más esta música careta. Posta loca, de una. Son medio giles para divertirse, ¿viste? ¿Sabes lo que deberían pasar? Unas buenas cumbias. Estos vagos van a mi pueblo y quedan de la gorra. ¿Sí? Sí. Se repone esta, ¿no? No, manzana. Encima esta semana es el aniversario del pueblo y hay alta joda. Hay fiestas, murgas. No sabes lo que es. Y no sé lo que es, pero me encantaría conocer. ¿Me llevas? Y quizás algún día puede ser. ¿Estás buscando algo en mi boca? ¿Qué pasa? Bancame acá. ¿Sos vos? Sí, sos vos. ¿Por qué entonces lo que más nos atrae a veces es lo desconocido, lo distinto? Otros mundos, otros lenguajes. Debbie. ¿Será porque lo más interesante viene de otro mundo? ¿De un mundo que no es el nuestro? Debbie, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué pasó? El faro del fin del mundo. Pasá. Y... ahora. ¿Cuándo hiciste esto? No puedo revelar mis trucos. Es como si Dios dijera cómo creó al mundo. Se perdió la magia. Bueno, además, los seres humanos son autodestructivos, sería un problema para ellos. ¿Vos no sos humano? No lo sé. Yo soy... no sé, eso tendrías que decirlo vos. Por culpa de Eva, nos echaron del paraíso. Siempre culpa de Eva. Ella fue quien tentó a Adán. Pobre víctima, ¿no? Y Dios
se enojó. Yo tengo otra visión de eso. Para mí Eva fue la partera de esta gran historia. Gracias a ella, nosotros hoy estamos acá. Pero va. Eva es muy valiente y astuta. Decime, ¿qué pensás del paraíso? Todo muy lindo, ¿no? Pero es un embole. O sea, Adán está con Eva, Eva con Adán y punto final. ¿A dónde quedaron las opciones? La gente necesita opciones. Ah, bueno. Lentos. Los encargué yo. La gente también necesita un empujoncito. Por culpa de Eva, nos echan del paraíso, ¿no? Ese lugar soñado y maravilloso. Pero por otro lado, nos dejaron este mundo, que a mi parecer es muchísimo más divertido que el de los sueños. ¿Por qué? Porque tenemos opciones. Yo soy un tipo que está repleto de opciones. Yo puedo elegir lo que quiera. Todo lo que quiera. Hasta que apareciste vos. Y tuve que elegir. ¿Vos me elegiste? No me quedó otra. Además, ¿quién no te elegiría a vos? Me encanta que me hayas elegido. Pero no alcanza. Ahora falta que yo te elija a vos, ¿no? ¿Y vos no me elegís a mí? Sos una muy buena opción. Pero todavía no me decido. Aburrido. Estoy aburrido, Manuel, esto es aburridísimo. ¿Mucho tiempo más vas a fingir que no me escuchás? Yo sé que me estás escuchando, dale. ¡Ey! Traca cristales ese volumen, ¿eh? A ver, un sábado a la noche. ¿No preferís salir a bailar con amigos? Con una chica, no sé, salir al bowling, un karaoke, un restaurante chino, algo. ¿Qué necesidad tenés de estar encerrado en este cuartucho minúsculo? Me contó un pajarito que hay una fiesta hoy. En el Arca. ¿No te coparía ir? Dale. ¡Ey! Terminó. ¿Eh? ¿Vas a ir a la fiesta? Vamos a la fiesta, sí. Vas a salir de acá. Vas a salir... No. 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 Aburrido otra vez. Otra vez. Qué aburrido sos. Che, mira, no me va esta fiestita cheta con esta musiquita. Son todos medio giles acá para divertirse. ¿Por qué no hacemos algo los dos solos? ¿Te parece? Más si desaparezco yo. ¿Qué? No te vas. Ah, bueno. Esto sí que es totalmente inesperado. Que mi misión esté bailando con este ser totalmente tomado por el ego. Pero bueno, también sigan. Tal vez les haga bien. Tal vez les produzca ese fenómeno químico que ustedes llaman amor y los saque de esa oscuridad espantosa en la que viven. Pero bueno, está bien. Qué loco que está este. Sí, es medio raro y cuando toma le pega mal. Bueno, como decía, ¿vamos a mi pieza o a tu cuarto? Sí, seguí soñando. No me muero. ¿Qué? Un fotógrafo, ¿cómo se enteraron? Hola, Azul. ¿Cómo te va? La verdad que me sorprendió que me llamaras, ¿eh? Gracias. Yo te llamé. ¿Sí? Y no fue el único. No, ¿por qué? ¿Por qué qué? Necesitábamos un poco de emoción. Sácame ya de acá. Sí. ¡Ey, viniste! ¿Qué te pasó ahí? ¿Tu viejo? Por esto me vine a vivir acá. Ese turro no me va a encontrar nunca más. Voy a hacer mi vida. ¿Y es habitual que haga este tipo de cosas?
Suele pasarle. Escribe frases o las dice. Y es como que ni siquiera registra que eso le pase. Hola, estoy acá. Que no te importe eso. Jan, sos muy aburrido. Todo el día acá encerrado. Un embole. ¿No te aburrís? Escuchá a Debbie. Siempre. Entendido. Debbie, por favor. Vino a este mundo. Es como si estuviese de vacaciones y no las aprovecha. Dale, Jan, llévame a la fiesta. Soy chica, pero si voy con vos, el jefe sale como piña. ¿Como piña? Sí, así dice Valentín. Me encanta. Dale, Jan, en tu mundo no se enamorarán, pero acá sí. Yo necesito conocer chicos. Chica sos vos. Te falta mucho para eso. Si en tu mundo no se enamoran, ¿cómo nacen los bebés? Ey, Debbie, por favor. Disculpala. ¿Tienes algo más para decirme sobre la frase? Si me llevas a la fiesta, te digo. Debbie, Jan no funciona así. Ella no sabe de dónde le viene la información. Ni por qué. ¿Encontraste algo? Encontré algo que sale como piña. ¿Qué haces, flaco? Te están robando un auto. Dame esa cámara. No. Dame eso. Pará. Dámelo. Devolveme. ¿Qué haces? Si querés anonimato, vení conmigo. ¿A dónde vamos? Esto es impresionante. Es como muy psicoadictivo. Hay una pérdida de coordinación muscular, ¿me entendés? Mirá lo que se los coordino. Están muy graciosos últimamente, ¿eh? No puedo parar, un pasito. No puedo parar. Yo llegué y me dije, si estoy en este mundo, compro no estudiando, ¿me entendés? Porque ustedes serían nuestras ratas de laboratorio, ¿me entendés? No, es un chiste, es un sarcasmo mío. No puedo creer lo que veo, Matías. No bueno, vos ves, yo no veo nada, está todo borroso. ¿Puede ser que te afecta la visión el estómago o qué? Te quiero tanto, no te vayas nunca. Escuchame una cosa. ¿Qué onda, Venecia? ¿Salió chape? No, se está haciendo la difícil. Y yo me di cuenta de lo que te pasó a vos. Te falló el plan. Claro, la carita esa, te estás enamorando. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Tenés que aceptarlo y liberar. No, mirá si me va a estar enamorando. No, Matías, no, nada que ver, todo lo contrario. Me quise hacer el romántico para chapármela y no, se hace la difícil. ¿Y eso te enamora? No, eso me aburre, básicamente. Ahora quiero, no sé, probar otra cosa a ver si reacciona. Báncame, ya vuelvo. Dale. ¿Qué hacemos? No pasa nada, yo soy un ser de luz. Yo tengo amor incondicional para vos. Ven, dame un abrazo, no pasa nada. No pasa nada. Anda a jugar. Qué loco. Anda. ¿Pasó algo mala onda? Digo, por tu cara. ¿Cómo te gusta hablar? Dale, toma y déjate de joder. ¿Y si te venís a vivir acá? Cortame la música, cortame. Bueno, tranquilos. ¿Cómo viene la última noche del mundo? Viene que se acaba, Es el último día de sus vidas. Estás sola, solo. Qué mejor que irte acompañado, ¿no? Dándole el primer o el último beso. Tienen 10 segundos para besar a la mujer o al hombre de su vida. ¿Se van a perder ese beso?
se te ocurra. Tanto amarte, cuánto amarte, cómo amarte. Si nada queda de ti, si nada queda de ti, si ya no puedo tocarte, si ya te fuiste de mí. ¿Por qué cuando hablan de amor, hablan de conquista amorosa? ¿Seducir a alguien es conquistar su mundo? Partida, quieres sola con la herida en el medio de los mundos, ni tu aire se respira. ¿De qué me sirve la boca si no puedo mirar? ¿Enamorarse significa que se te venga el mundo abajo? Señorita. Hey. ¿Qué? Buenas, no se puede dormir acá, ¿sabe? Por favor, circule. Es peligroso, aparte está al costado de la ruta. Puede provocar un accidente. ¿Pasa algo? No, es que... Por favor, permítame su licencia de conducir, registro, seguro del auto, cédula verde. Perdóname, ¿vos sos la chica que canta, Azul? Sí. No, mis hijas se mueren, son fanáticas tuyas. Ay, me sé todas tus canciones. Te pido 1000 disculpas por pedirte los papeles. Mira, lo único que te voy a pedir, si puede ser, si no es molestia, una firmita nada más para ellas. Sí. Entonces, se mueren. ¿Listo? Ay, muchísimas gracias. No. ¿Te puedo pedir una fotito? Sí, ¿Puede ser? Sí, obvio. ¡Te salvo! ¿O te olvidas que el auto es choreado? Me estaba pidiendo un autógrafo, tarado. Ah, bueno, va a estar bien, creo. Che, mira lo que encontré. ¿Querés? Oh, vos estás completamente loco. Primero robas un auto, ahora le pegas a un policía, sos un delincuente. Vos sos una histérica, pero es lo que hay. Vamos. Yo no voy a ningún lado. ¿Ah, sí? Bueno, suerte con el policía cuando se despierte. Para. ¡Franco! ¡Franco, qué es este quilombo! Tenés que venir a ordenar, pendejo. Pará, te lo pido, por favor, dejá de gritar, que me duele un montón la cabeza. ¿Podés decirle a tu noviecito que venga a limpiar, que para eso le pago? Si no le pagás. ¿Ah, no le pago? Tiene un cuarto arriba, es lo mismo. ¿En nuestro hotel? Perdón, ¿vos sos mi amigo o mi enemigo? Permiso. Desayuno para 2. Toma. Que la disfruten. No, pará. Es para 2, pero para compartir nosotros dos, ¿no? Digo, ayer desapareciste bastante rápido. No te vi más. Te preparé cosas re lindas y no las viste. Vi todo. ¿Todo? Sí. Y todo bien. No somos novios. ¿O sí? Venecia, vamos, que va a ser para el barco, ¿sí? ¿Barco? Sí. Nos vamos a navegar. Vamos. Me parece a mí... ¿O perdiste? Yo nunca pierdo. ¡Hey, Dire! Franquito, ¿cómo estás? Wow. Bien. Escúchame, ¿veniste a la fiesta del pueblo? Sí, la vamos a romper. Bueno, mira, que en un rato tenemos ensayo. ¿Venís? Meta. Bueno. Cuídate, che. Suerte. Para un ensayo, fiesta, ¿qué? Es el aniversario del pueblo. Se arma un corso, estalla esto. Un corso, qué lindo. Mira, loca, querías anonimato. Y te trajo un lugar donde el único periodista que hay de pedo sabe escribir. Si no te gusta, andate, ¿sabes? Yo te traje de onda. Tiene razón. ¿Preferís volver con Matilda? No, para. ¿Qué? Tenés razón. Estoy un poco alterada y no me la hagas más difícil. Pasa que
Estoy sucia, despeinada, me quiero bañar y... Vamos a mi casa, entonces. ¿Tenés casa? No me imagino lo que debe ser tu casa. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago con un delincuente en un pueblo de mala muerte? No, mirá, vos te querés bañar con sala de baño, jacuzzi y toda esa bola, ¿no? Buah, no necesito tanto tampoco, pero... No es que lo necesites. Vos te lo mereces. Yo te lo voy a dar. ¿Qué haces, idiota? ¿Querías jacuzzi? Ahí tenés. Encima que te ayudo, me venís a bardear a mí y a mi pueblo. ¿A quién te comiste, flaca? Toma. Sos un tarado, ¿Nos pusimos cariñosas? ¡Te odio! No es gracioso, Franco. 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 ¿Armó? Franco, no es gracioso. ¿Qué tal? Yo llamé por el alquiler de un barco. Ian, ¿verdad? Sí, encantado. ¿Ustedes viajan con la menor? Sí, así es. Bueno, me van a tener que acompañar a la oficina a firmar algunos papeles, autorizaciones y demás. Perfecto. Sí. Bien, vamos. Dígame. Ya venimos. ¿Cómo va? ¿Quieres ir subiendo? Bueno. Tenemos que hablar. ¿Qué onda? ¿Estás viendo tu blog? ¿Qué sos espía vos, flaca? Estoy cansada de que me ladres todo el tiempo. Estoy harta de que me bardeen. No me fui de la casa de mis viejos para tener que aguantarte ahora vos también. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo que se me cante. No, lo que se te cante no. Si vamos a vivir acá, hay que ver qué vamos a comer. Hay que juntar plata. ¿Vos tenés plata? ¿Pero para qué onda acá? ¿Este hotel no es de azul? ¿No nos pueden rajar de acá en cualquier momento? Es una casa tomada. No nos pueden rajar así de fácil. Además está el cheto ese de Noah que, no sé, parece que tiene influencias o algo así. ¿Qué hacemos acá? ¿Pero qué hacemos acá? Este es mi cuarto. Rajen de acá, tomátela. No me digas. Te digo, ¿lo querés? Pone. Está bien, tenés razón. Chau, yo. Este es mi cuarto ahora, así que raja, pendejo. Conseguiste el tuyo. ¿Y eso? Hay un depósito. Está lleno de cosas. Ay, es un sueño, ¿entendés? Vivir sola sin tus viejos que te estén taladrando todo el día la cabeza. Es un placer. Hola. Hola. ¿Sos idiota vos? ¿Dónde te metiste? ¿No fuiste a dormir a lo de la tía? Vengo del colegio, me dijeron que faltaste. Estoy en algo. ¿En qué? ¿Perdiendo el tiempo? Escúchame, habla con Antonio porque me dijo que salió otro casting porque van a armar otro concurso. Ya te anoté. ¿Dónde estás? No quiero participar, ya lo sabes. No me importa. ¿Dónde carajo estás? ¿Qué te importa? Resarpado, Noah. Que te rapten así como hizo él. De cuentos. Ay, de Príncipe Azul. Bodas de Príncipe Azul. Sonreíme. Ella me dijo que nada más te escuche. ¿Ella? Sí, soy Rosa. ¿Ya nos vamos? No, estuve chequeando las coordenadas que me pasaron y el lugar no existe. Tiene que haber un error acá. ¿Qué buscan ustedes? Algo. Nos pasaron un dato, pero ¿qué significa que el lugar no existe? Y que es río abierto, que no hay isla, no hay nada. ¿Se puede llegar? Sí, se puede llegar, sí. Bueno, vamos, por favor. ¿Qué haces, Noah? ¿Quién eres tú? ¿Quién me aferras a la vida con tus hilos invisibles y me das la bienvenida? ¿Quién eres tú? Que me envuelves con tus alas y tu luz
luces nacimiento en mi zona despoblada. ¿Y? ¿Te gustó? Muy linda la canción. Ahora llévame de vuelta, que estaba por ir a navegar con Ian y Debbie. ¿Perdonado? No entiendo. ¿Qué tengo que perdonar? Venecia, ¿sabes? ¿Vos pensás que yo estoy enojada porque te vi teniendo sexo con otra chica? No, Noah. Yo entiendo que para vos es lo único que te importa. Tener sexo y todo el sexo que puedas. Y me alegra que encuentres chicas con quienes hacerlo. Pero yo no soy así, ni tampoco me interesa. Y no me enojo con vos. Ahora llévame al muelle de vuelta, por favor. ¿Se puede conquistar un mundo sin destruirlo? Conquistar desgasta y devasta. ¿Cuánto hacía que no te gustaba un hombre? Lindo pueblo, ¿no? ¿No te vas a acordar el tuyo? ¿Dónde vas? Mira, me parece que mejor me voy yendo. No. Sí, me voy. ¿Qué tal mal estás pasando? Este no es mi lugar. Todo bien, muy colorido, todo, pero mira cómo están vestidos. Mira, me hace falta una reina. Busqué y vos sos la única. Ay, qué tierno, se está enamorando. ¿Te estás enamorando? ¿Qué? Mira, me voy. No sé cómo, pero me voy. Vela conmigo, dale. Ni loca. Además, jamás me vestiría así. Jamás. No lo puedo creer. Esto es un quemo. Vamos a prendernos fuego, entonces. Mejor que conquistar, tal vez sea conocer. Aprender otros idiomas, descubrir otros mundos. Seducir a alguien no debería significar conquistar, sino ser turista en su mundo. ¿Te enojaste? ¿Y por qué me tendría que enojar? Te armo algo lindo en mi casa, te canto una canción, te digo que me gustas, te pido perdón. La remo, y vos seguís dándome vueltas. No me enojo. Me canso un poco. Yo no doy vueltas. Ah, ¿no das vueltas? Ok, ¿qué se supone que soy yo el que no sabe cómo conquistarte? ¿Qué tendría que hacer? A ver. Si te digo, sería muy fácil. Ay, te encanta hacérmela difícil, ¿no? Parece que voy a tener que empezar a cambiar la estrategia. Ponerme un poquito más agresivo, no sé. Si me vas a pegar, te aviso que boxeo. No. Yo dije agresivo, no violento. ¿Cómo sería eso? Dame un beso. ¿Y si no quiero? ¿Te vas a ir al río? Prefiero ir al río. ¿Ah, sí? A mí me parece que querés un beso. Río. Beso. Río. Beso. Río. ¿Qué flasho está loca? Si seducir es conquistar, eso significa el fin del mundo. Porque tras la conquista, siempre queda todo destruido. ¿Puede ser que haya solamente agua en estas coordenadas? ¿Y en tu lugar había mucha agua? ¿Vos no me escuchás cuando te hablo, Debbie? Sí, pero ya nunca me contás sobre tu mundo. Contame algo, dale. ¿Por qué no te vas a ocupar de tu misión en vez de estar molestándome? Hace días que no ves a Valentín. Me estoy ocupando de mi misión. ¿Cómo, no viéndolo? Sí, no viéndolo. Ah, mirá vos. ¿Están tan loquitos en tu lugar? Bueno, déjame ver. Se supone que acá debería haber algo. Sí o no sé, son las coordenadas que estaban en el libro. ¿Y por qué coordenadas marítimas? Y porque si es un faro se supone que está en el mar o en el río, Debbie. Y no seas tan literal. Mira, ¿Qué haces? ingreso las coordenadas en un GPS. ¿Dónde es eso? No me digas que no es lo más. Que yo soy lo más, todo el mundo lo sabe. No te agrandes que acá no existís. ¿Ah, no? ¿Solo eso trajiste de tu casa? No, es lo que había dejado en lo de Agus. Además, mi papá los volvió a mi casa para cruzarme con mi vieja. No, claro, y no te otorgaba. Ni daba. ¿No es lo mismo?
A veces pareces más tonta de lo que sos, ¿sabes? Gracias. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos al depósito y traemos cosas y ordenamos todo el cuarto? Si te necesito, te llamo. Vía. Y se supone que con eso vamos a llegar a las coordenadas. Eso se llama Capi. Y sí, hablé con él y dijo que él no llegaba. Dale, vamos. Más o menos, tenemos que seguir por ahí un poco más. ¡Baby! ¿Qué duele? Dame el hombro. Tranquila. Respira hondo, David. Voy a contar hasta 3. 1, 2. No hay más. Me quedé sin aire. Respiración boca a boca. Ya me diste y no. Está bien, gracias. ¿Tan mal estuve? Y digamos que el objetivo que era salvarme la vida lo cumpliste, pero de ahí a que sea wow. No lo podés creer. ¿Qué cosa? Que vos, la estrellita, re millonaria, re cheta, estás loca con el billerito. Estoy re loca. Punto. Loca de estar acá, de seguirte. Quiero comer la boca ya. Qué ordinario que sos. Tal vez el amor sea eso. 2 personas de distintos mundos que hablan el mismo idioma. ¿Pero se cayó o la tiraste? Se tiró, sos idiota, te estoy contando que se tiró. Está completamente loca esa mina, ¿cómo se va a tirar? Estuve toda la tarde buscándola, hace un día que no aparece. Me estoy preocupando un poco. Claro, estás muy preocupado por ella. ¿Qué por ella? Por mí estoy preocupado. Si se ahogó, quedó pegado, Matías. ¿Eso solo te preocupa? ¿Vos sos idiota? ¿Te parece poco? ¿Qué hago? ¿Llamo al bar? Ya llamé 4 veces, no sé, una quinta puede ser muy sospechoso. Pero no sé, quizás si no llamo y no me preocupo, es más sospechoso todavía, ¿no? Si me vino a salir con ella, yo me pego un tiro. ¿Qué tenés pensado hacer con Noah? Que vea que es capaz de preocuparse por alguien. No tiene registro del otro. ¿Y vos crees que lo va a poder hacer? Deja que pase el tiempo. Me gustaría que esto dure para siempre. Algunas costumbres humanas me están empezando a gustar.
Todavía no puedo creer que te tiraste al río. Fue tan lindo nadar. En el agua dejás de sentir el peso del cuerpo. Fue como estar en mi casa, en mi mundo por un rato. Hay algo que me preocupa, Venecia. Siento que estás entrando en la lógica de Noah y eso es peligroso. El único lenguaje que él entiende es el de su propio mundo. Bueno, trata de no quedar presa de ese mundo. Hay algo claro. Cuando dos mundos chocan, ninguno sale ileso. Los dos salen modificados de ese encuentro. El amor es el fin de los mundos, de las diferencias, de las fronteras. ¿Qué hago acá? ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué hicimos acá? ¿Qué querés saber? ¿Cuántas veces? ¿A qué hora? ¿Cómo? No puede ser. ¿Repetimos? Es una linda forma de arrancar el día, ¿no? No me toques. ¿Abusaste de mí? ¿Qué? Sí, ¿abusaste? ¿Qué me diste? Vamos, pa. Me besaste. Fue un momento de debilidad, compasión. Te cumplí el sueño. Listo. Después, ¿qué me hiciste? Me emborrachaste, ¿no? No lo arruines. Matate. ¿Lo hicimos? Te dejé con las ganas. Si 2 birras ya te pegan mal, Azul. ¿Te dormiste? Demasiado aburrida para ser una estrella pop. ¿Y sabes qué? Yo te cumplí el sueño a vos. Me voy a bañar. Para, ¿cómo me vuelvo? No sé, hace dedo. Manejala. Hola. ¿Vos venís conmigo? Hoy me duele todo y no siento nada. ¡Ay, Gopal, me asustaste! Tenés que ver esto. Vení, dale. Vení. Dale. ¿Puedo? Sí, dale, vení. Hoy salté al vacío porque me diste alas. Caí despacio y mis plumas desangradas y rodé. Todos podemos cambiar nuestro mundo. Reinventarlo, transformarlo, recrearlo. Sangré y rodé y grité. Sola fui a mi entierro y sola a mi parto y sola me morí, sola renací y desperté y me encontré. ¿Ian? No sé quién soy, Debbie. Vos me preguntás todo el tiempo cuál es mi mundo y yo no lo sé. Ayer te coloqué el hombro y yo no sé cómo sé hacer eso. Y no es la primera vez que me pasa. Mira esto. No sé por qué sé tocar, Debbie. No sé por qué. Estoy al frente de una misión y no sé por qué. Lo hago, pero no sé cómo. No sé cómo. Y además tengo otra misión. Pero ella no me quiso decir cuál era. La tengo que descubrir yo. No sé cómo empezar, no. No sé quién soy, ¿no? No sé cuál es mi mundo. Todo el mundo se pregunta cuál es su mundo. No sé ni lo que quiero, Debbie. No sé nada. Ian, eso les pasa a todos.
¿Qué haces? ¡Franco, Franco! ¡Loco! ¡Franco, para, por favor! ¡Franco, para, por favor! ¡Para! Azul, ¿estás bien? ¿Qué carajo haces, Franco? Habíamos quedado en otra cosa. ¡Cállate la boca! Me llamó para hacer este laburo y ahora te das vuelta. ¿Qué dice? Nada. Digo que este Gil que se hace el re capo con vos te vendió. Sí, te entregó para que yo te secuestrara y sacarte guita. Eso. ¿Eso es verdad? No es verdad. Más vale que es verdad. ¿Te puedes callar, loco? ¿Te puedes callar? ¿No entendés? Azul. Tu mundo es ese que te va a perseguir hasta el fin del mundo. Decime que Venecia apareció en el campus o que la viste en el bar, no sé. Nada. No, pero no puede ser, no la encuentro por ningún lado. Bueno, si sabés algo, avísame. ¿Sentiste que se te acababa el mundo? ¿Dónde estabas? Te tenía preocupado, ¿no? Mira vos, al final parece que te importo. Al final parece que somos iguales. Me encanta. Cuando amar es conquistar, se corre peligro de entrar en mundos que no son propios, desconocidos, y terminar presos de ellos. Dos mundos se fusionan cuando se encuentra un lenguaje universal. No quiero espejos, no quiero verme. Soy un ausente de mi presente. Todas las formas contienen normas. Son armaduras que me protegen. Armé una cárcel en mi mente. Cerré con llave, nada se siente. Y todo pasa, todo se pierde. Vuelvo hacia atrás el tiempo. Y soy un ser de luz sintiendo. Vuelvo a casa, vuelvo adentro. Vuelvo. ¿Por qué paraste? Si estaba buenísimo. Soy insoportable. Bueno, che, tampoco me digas así, ¿no? ¿Me hablaste? ¿Me hablaste, Manuel? ¿Me hablaste? ¡Sí, me hablaste! Bien, amigo, sí. Eso es más pesado que mi vieja. No, bueno, no seas así. Tu mundo ya no es más tu mundo y solo tu mundo cuando alguien entra en él. El hotel está tremendo. A mí de ahí no me saca nadie, ¿eh? No sé si para tanto tampoco, pero por ahora zafa, qué sé yo. Lástima este pendejo que es infumable. Sí, yo también te quiero, reina. Vamos, dale, convidando helado, loco. Rajá de acá, pendejo. Son las reglas del hotel, el que tiene algo lo convida. Ah, ¿y vos qué convidás? Amor, chicas, les convido todo, mi amor. Ah, qué dale, casual, che, justo vamos lo digo ahora ahora cuando cuando convidando. estamos en Si no, no tendría... Dale. ¿Qué haces, pendejo? No. Lo bueno del fin del mundo es que empieza otro nuevo. Pero todo el show, dame los cascos. Bájame los cambios primero. Bájame sin nada, a mí que... Te digo que está buenísimo, ¿eh? Aunque estés tironeado entre dos mundos, ahora ya lo sabes. Ya lo conociste. Hay otro mundo ahí afuera, esperándote. Aunque vuelvas corriendo al refugio de lo conocido, a ese mundo donde sos el rey, siempre estará allá afuera ese otro mundo, el desconocido, donde sos uno más, esperándote. ¿Qué querés? Por fin, loca. 1000 mensajes te dejé. Mira, te atendí para que te quede claro que no quiero hablar nunca más con vos. No quiero que hables. Solo quiero que... Escuchá, lo que pasó allí en el pueblo... No me cuentes nada, no quiero saber nada con gente turbia como vos. No, mira, yo al chabón ese lo conozco. Antes hicimos cosas re turbias con él, pero te juro que yo no te entregué. Yo no quiero que te pase nada.
No te creo. No te miento. Loca, soy el chabón con el que fuiste al corso. Te divertiste, bailaste. El que te besó. Dormimos al lado del río toda la noche. Sos un delincuente y un secuestrador. Vos y yo no tenemos nada que ver. No me llames nunca más. Porque ser uno más a veces significa uno más feliz, más alegre, más vivo. Mejor que conquistar es mostrarle al otro que un mundo distinto es posible. Hola. ¿Estás al dope? Sí, ¿por? ¿No querés ir a jugar al río? Dale. Jan, ¿le avisas a mamá que salí? Dale, anda, le aviso. ¿Sabes? Me quedé pensando en tu mundo. ¿Qué tiene? En que tal vez lo del faro del fin del mundo no tiene nada que ver con tu misión. No entiendo con qué tendría que ver. Con tu origen. Chiquito. 2 años más y ya vas a entrar a la universidad. Si quieres que confíe en vos, vas a tener que robar para mí. No, está por empezar la regata abierta. ¿Venís? ¿Qué? Su madre retiró los fondos que cubrían toda su carrera y su hospedaje. Lo lamento. ¿Vos querés hacer otra cosa? Sí. ¿Qué te crees que es una beca esto para que sigas robando, emborrachándote? Te di una chance, solo una. La desaprovechás y terminás en la cárcel como tu abuelo, tu papá y tu hermano. Confía en vos o te vas a arrepentir para toda tu vida. Este es el lugar. Ahí descendieron. Tienen que estar en esa radio. ¿Se te perdió algo? Sí, vos. Así que ahora vas. Mírame. Hablás con el decano y le decís que todo esto fue un delirio tuyo. Que te pegaron mal las pastillas, pero me solucionás este quilombo y ahora. Primero vas a reincorporar a mi hijo y vas a limpiar el legajo. Y eso lo quiero ahora. Me das asco, Elena. ¡Cuidado! Sos una torranta que se acostó con mi tío mientras estaba con mi viejo. ¿Quién eres tú que me aferras a la vida con tus hilos invisibles y me das la bienvenida? ¿Quién eres tú que me envuelves con tus alas y tu luz es nacimiento en mi zona despoblada? Desangelada, me hablaste en el medio de toda la nada. Tan despojada, me amaste y un día me diste tu alma. Ya sé quién eres tú, lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Ya sé quién eres tú, la tierra pudo abrírsete sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos que mojan mis labios de amor.
eres tú que me salvas sin pedirlo y me llenas de misterios que me llevan a otros tiempos? ¿Quién eres tú que apareces de repente y no mides lo que sientes? Solo das amor presente. Iluminada me siento cuando tú me miras, tan angelada que quiero quedarme en tu vida. Ya sé quién eres tú, lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Ya sé quién eres tú, la tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos que mojan mis labios de amor. Ya sé quién eres tú, lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón.